El circo es el arte de lo difícil. Para que estemos frente a un espectáculo de circo, tienen que desplegarse ante nuestros ojos hazañas que quienes están en la pista son capaces de realizar y que quienes están en la platea no sean capaces de realizar. Saber volar, saber aterrizar, despegarse, desplegarse, abrirse, soportar pesos, soportar esfuerzos, soportar dolores. El circo convive con los malestares del cuerpo que se pone en función de las hazañas. En el circo creo que todo lo que llamamos creación es un gran porcentaje de imaginación. Creo que la imaginación es un músculo que se entrena. La física se relaciona muy directamente con la práctica habitual del circo porque el circo está hecho de movimiento y entonces todos los aspectos cinéticos que la física describe se hacen patentes en un espectáculo de circo. De mi encuentro con Daniel espero develar misterios que puedan dictarme alguna nueva dramaturgia escénica. ¿Hablas un poco del bosón de Higgs? Cuando se descubrió el bosón de Higgs en el CERN en el año 2012, fue tapa de todos los diarios del mundo. Realmente algo sorprendente, pero durante días, y de un fenómeno que es muy difícil de comprender, porque la partícula de Dios. Es la partícula de Dios. Por supuesto que el nombre de la partícula de Dios no fue algo que a los científicos nos gustase mucho, pero sin duda pegó mucho en las tapas de los diarios y eso siguió. La idea del bosón de Higgs creo que es bastante interesante. Déjame darte una idea más o menos sensata de lo que pasa en la física de altas energías, porque creo que hay temas que te van a resultar interesantes a vos, además.
La física evolucionó, digamos, de Galileo en adelante, que uno puede decir que se empieza a hacer física de una manera más o menos profesional, con distintos paradigmas, ¿no? La ciencia avanza con una cierta cantidad de paradigmas, ideas que creemos que son fundamentales, y en eso basamos todo lo que hacemos, hasta que nos encontramos, chocamos con la realidad, con la naturaleza, que nos muestra que esos paradigmas no funcionan y hay que cambiarlos. Y entonces uno tiene la mecánica clásica de Newton, vino la relatividad de Einstein, vino la mecánica cuántica. Pero si bien son paradigmas distintos, el paradigma fundamental detrás de ellos era siempre el mismo, que es la relación de causa-efecto, el hecho de que cada movimiento, cada proceso que ocurre en la naturaleza ocurre porque hay una fuerza que lo genera, ¿sí? Y eso cambia la forma en que lo expresamos, pero es así en la mecánica cuántica, es así en la relatividad. Desde hace, yo diría, unos 50 años ocurrió lo que me parece a mí que es el cambio de paradigma más grande en la historia, de los últimos siglos por lo menos, que es tratar de entender cuál es el origen de las fuerzas. Nos fascina la belleza en el sentido matemático de la simplicidad, porque pretendemos que las leyes fundamentales sean simples. Queremos que sean así, pero hay una cierta razón para esperarlo, y es que si los objetos fundamentales que forman toda la materia no son simples, no obedecen leyes muy simples, es muy difícil de imaginarse que esos puedan combinarse como para formar después la complejidad. Entonces, la simetría, la belleza, la simplicidad son factores fundamentales que no queremos abandonar. Tanto no las queremos abandonar que cuando se escriben en la década del 70 las leyes, lo que son las leyes fundamentales de las partículas elementales, en base a estas simetrías, las simetrías impedían algo que es fundamental, que es entender las masas de las partículas. Las partículas tienen masas y las simetrías no permitían que pusiésemos dentro de nuestra formulación matemática términos que indicasen que las partículas son masivas. Era un problema grave, porque por un lado teníamos la naturaleza y por el otro lado nuestro interés. Y entonces hubo mucha gente tratando de poner esas cosas juntas. Y en la década del 60 algunos físicos, entre ellos Peter Higgs, un físico inglés que todavía está vivo, se le ocurrió un mecanismo. Y ese mecanismo tenía un precio muy alto para pagar, que era, teníamos que, para poder incluir las masas, teníamos que inventar una partícula nueva, teníamos que suponer la existencia de un objeto nuevo que se conoce con el nombre de bosón de Higgs. No se conocía esa partícula y de hecho tardamos 50 años en descubrirlo. Como a nadie se le ocurrió una idea superadora en esos 50 años, aunque hubo varios intentos, seguimos pensando que el bosón de Higgs tenía que existir y que había que buscarlo. Y por eso se hicieron grandes búsquedas experimentales durante muchos años y finalmente esa partícula se encontró. Ese bosón de Higgs, para explicarlo de una manera más o menos sencilla, sería algo así como un objeto que impregna todo el espacio-tiempo, como si nosotros estuviéramos moviendo en un fluido de espacio-tiempo que es viscoso y que hace que cuando uno se mueva ahí se va frenando, ¿sí? De acuerdo a cuánto interactúe con ese fluido viscoso. Y ese frenarse es el equivalente a tener inercia, a tener masa. Entonces el concepto de masa aparece no como una cosa fundamental, las masas no son una propiedad fundamental de las partículas, sino son algo que heredan de esa interacción con esa partícula que es el bosón de Higgs. Es súper interesante, pero tuvimos 50 años sin saber si ese objeto existía o no, suponiendo que debería estar y finalmente se descubrió en el 2012, después de una búsqueda muy grande, ¿no? O sea, es un fenómeno desde el punto de vista de la física extremadamente interesante que además tiene finalmente una observación experimental. Así que nadie está esperando eso, creo que la sociedad no está esperando levantarse un día y encontrarse con que se descubrieron ondas gravitacionales al bosón de Higgs, pero sin embargo genera un interés muy grande que muestra que hay una avidez en la sociedad por eso y que en buena parte nuestra tarea es devolverle a la comunidad lo que aprendimos en términos de conocimiento para enriquecer un poco, porque la sociedad con mayor conocimiento es capaz de tomar decisiones más ajustadas, ¿no?
Yo te quería preguntar algo porque hablábamos antes de cuál era el motor por ahí de funcionamiento de la ciencia. Yo te decía que el reconocimiento de los pares es algo que juega un papel muy importante porque son los que finalmente validan el trabajo que vos haces y el que te hacen sentir un poco la satisfacción de haber logrado ese trabajo. Pero me imagino que en el caso de ustedes no pasa tanto por el de los pares, sino porque tienen público, lo cual hace una diferencia fundamental, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros vivimos de exclamaciones y aplausos. Esa es nuestra paga. O sea, cuando termina una función, eso es lo que te llevas, digamos, como satisfacción. Nuestra satisfacción tiene que ver con la satisfacción del público, ¿no? Y especialmente lo que hacemos del circo, que se propone sorprender, divertir y emocionar, cuando se da esta trinidad en una misma función, el público se sorprende, se divierte y se emociona. Claro. Bueno, esa es la satisfacción. Creo que mi primer contacto con la ciencia fue de muy chico. Yo me crié los primeros años de mi vida con mis abuelos. Mi abuelo trabajaba en una editorial y me traía libros constantemente y recuerdo muy bien uno que era una colección que se llamaba La Fuente del Saber, que eran unos libros donde había preguntas y respuestas sobre la naturaleza y fue ahí donde sentí que era algo que me fascinaba y que me empezaba a atraer la idea de ser científico, aún desde muy pequeño. Estaba en la escuela secundaria, fui a una escuela técnica que era muy buena y tenía un profesor que nos daba conocimiento general de ciencias y recuerdo específicamente la clase que nos explicó qué era la electricidad, cómo la electricidad correspondía a los electrones del cable que circulaban y ahí fue cuando comencé a pensar y me generó esa idea en la cabeza de que si el cable tenía electrones, todo lo que conocíamos también lo tenía y tenía estructuras similares, incluyéndonos nosotros. Y me quedó la impresión de que mi camino en la ciencia estaba en tratar de entender desde el punto de vista más elemental cuál era la composición de la materia. Creo que la parte que más me gusta de mi trabajo como físico teórico no es tanto encontrar respuestas, sino hacer preguntas. Hacerme preguntas sobre temas que probablemente ni siquiera sabía que existían, y que esas preguntas aún no tenían respuesta y tratar de buscarlas y que a veces pueden pasar 1, 2 o 10 años o muchos más y que ya sea yo o algún otro colega o el trabajo en conjunto es el que permite que esa respuesta finalmente aparezca, pero la idea de poder generar la pregunta es probablemente lo más interesante. La idea de imaginación puede ser un puente, la imaginación. En ciencia y en física ¿se nombra la palabra imaginación? Se nombra bastante la palabra imaginación, probablemente no tanto como en algunas situaciones artísticas, o al menos en algunas ramas del arte, porque nuestro trabajo en muchos casos consiste en lo que un amigo suele llamar horas culo silla, en sentarse frente al papel o frente al laboratorio y trabajar y repetir algunos procedimientos que uno conoce hasta que en algún momento falla y ahí es donde la imaginación empieza a jugar un papel relevante porque te encontrás con un problema que no podés resolver y necesitas atacarlo por otro lado. Entonces, ¿a vos te pasó eso alguna vez? Me pasó eso en algunas situaciones. En general uno trabaja muchas veces en problemas que puede ver cuál es la solución. Aunque no la sepa, puede ver cuáles son los pasos que tiene que dar, procedimiento para encontrar el resultado. O sea, más ver a imaginar. Sí, exactamente. Más que nada en imaginarse cuáles son los pasos que hay que dar, no necesariamente cuál va a ser el resultado, aunque a veces también. Pero no es ese tipo de imaginación así de ver proyectado acá la solución. No ver proyectada la solución, pero sí el camino. Y eso te ayuda mucho, porque entonces vos sabés que estás haciendo algo que es razonablemente seguro. Bueno, pero eso te digo que eso sí es un procedimiento creativo, escénico, hablemos de la escena, ¿no? Porque obviamente que hay mucho... algo así, por ejemplo. Eso sí es un procedimiento que es... Las revelaciones más grandes también que me pasaron a mí son las de descubrir los procedimientos, sin importarme tanto el resultado. La convicción de que el procedimiento era la obra.
No hay una diferencia fundamental en términos de cuáles son los elementos que nos constituyen entre un ser humano, entre un animal, entre una mesa o entre un sillón. En realidad, todo está formado por protones, neutrones, electrones, átomos, etc., que se agrupan de distintas maneras como para darle la solidez que tiene una mesa o para ser capaz de crear células vivas que son las que forman a los seres humanos, por ejemplo. No es fácil responder la pregunta de qué es la vida en esos términos, simplemente por el nivel de complejidad que llevaría a tratar de entender un ser vivo en términos de sus elementos fundamentales, pero sí creo que es necesario recordar que todos estamos compuestos de lo mismo. Uno ya sabía que la diferencia entre muchos seres vivos es muy pequeña. Si uno mira el ADN de un chimpancé o un ser humano, se va a encontrar que tiene un nivel de semejanza altísimo, más del 99%, pero si uno mira a escalas aún subatómicas, y creo que es una razón para ser un poquito más humildes en términos de nuestra presencia en el planeta también, somos 100% iguales, estamos formados de lo mismo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Me gustó mucho la obra de Leonardo, realmente me impactó y me quedé pensando, ¿te sentás y escribís un guión o pones a la gente ahí y van probando? Para hablarte de este trabajo en particular sobre Leonardo, hubo como una investigación previa, una investigación casera, artesanal, a través de libros, no una consulta demasiado experta, pero sí empaparse un poco de la vida, de la obra de Leonardo, de sus reflexiones, de sus croquis, de sus bocetos. Y de alguna manera fui como decantando las cosas que me parecían que se prestaban más para el lenguaje del cuerpo en el espacio en movimiento. En general trato de, cuando identifico algo que tengo ganas de hacer, de codificarlo en premisa, en ejercicios, en tareas concretas que llevo al ensayo. No es que les digo, imaginé esto terminado, vos entrás por acá y te subís acá. No es ese nivel de detalle el que yo traigo al ensayo, digamos que esa es la respuesta que los artistas me dan, sino que comparto con ellos un poco las ganas. Por ejemplo, había una escena ahí sobre los mecanismos, ¿no? Entonces los divido en pequeños grupos, en dúos o en tríos, y les propongo, por ejemplo, anotamos mecanismos que conocemos, poleas, tornillos, destornilladores, pistones, básculas, balanzas, y con esas palabras tratamos de pasarlo al mundo de la acrobacia. ¿Dónde en nuestro cuerpo hay poleas? ¿Dónde nos podemos comportar como engranajes? ¿Dónde podemos ser un tornillo humano? Y con esa premisa, que es bastante lúdica, se va generando un material que después me encargo un poco de elegir, de perfeccionar, de combinar. Y la receta final de una escena así se arma un poco con la música, que también dicta un poco el ritmo, la mecánica de la escena. Y bueno, así se va construyendo. En mi trabajo el ensayo es muy importante, es el laboratorio. Es donde uno pone a jugar, a fusionar, donde pone en combustión algunas hipótesis de trabajo que tiene que hacer pasar por los cuerpos de los performers. Las premisas en general son bastante simples, contundentes, directas y claras, y a la vez abiertas para que los performers puedan hacer sus propios aportes, su interpretación. En general me sucede que lo que me devuelven las personas que trabajan conmigo es superador de lo que yo mismo había imaginado como respuesta. En la física creo que la física en las ciencias naturales es una diferencia respecto de otras
ciencias o de otras disciplinas, es que uno realmente va construyendo un camino encima de lo que hizo el anterior, ¿no? En general, salvo cuando hay momentos de quiebre muy grandes que pasan una vez por siglo o cosas por el estilo. En eso siento un paralelismo, porque incluso en las clases insisto mucho con conocer la tradición, ¿no? Con que lo que nosotros hacemos es posible porque nos paramos en los hombros, ¿no? De gigantes, sí, claro. de los anteriores, esa imagen. Y son todos los artistas anteriores los que nos dieron permiso para que nosotros hoy podamos imaginar, incluso tener la sensación de que estamos inventando algo. Seguramente estamos inventando una partecita chiquita, pero que se apoya en una larga tradición. En eso siento un paralelismo. Estaba pensando por ahí de similitudes en el proceso de creación, de trabajo. Me imagino que en algún momento tendrás que encontrar, como me pasa a mí, con situaciones de bloqueo, de que no sabes cómo seguir adelante. Que puede ser ante la hoja en blanco, o que es un problema, o cuando ya estás metido en alguna obra, o en el caso mío en alguna cuenta, y que no sabes cómo avanzar. ¿Tenés algún método para luchar con eso? El cuarto intermedio siempre funciona bien, o sea, hacer un parate, un alejamiento, ¿no? No insistir, no chocar, no darse la cabeza contra la pared, no tratar de colarse por un agujero por el que uno no va a caber. Pero lo intentás un rato, por lo menos, hasta darte cuenta que es una... Sí. Y son momentos de mal humor, ¿eh? De mal humor, y además, como es una actividad colectiva, de un mal humor que es contagioso y que genera malestar y genera frustración, y además se mancha todos los hallazgos que se pudo tener en ese momento, como uno piensa que tiene que hacer un bollo con todo y tirarlo a la basura y empezar de nuevo. Bueno, cuando uno puede parar un poco la pelota y hacer un cuarto intermedio, dejarlo para otro día, no insistir, agarrar otra parte que fluye más, repetir algo que ya está hecho y que no haya que mejorar, pero solamente como para recordarlo. Hay veces que uno tiene que insistir, aún caprichosamente y malhumorado, a ver qué, porque por ahí lo podés romper, no sabes cuánto puede durar ese bloqueo, pero es verdad que hay momentos en que tenés que alejarte del problema y mirarlo desde otro lado. Me pasó algo muy similar a lo que contaste estaba haciendo un trabajo cuando estaba en Zurich, en Suiza, con un colega, amigo italiano, que llevábamos 6 meses haciendo unas cuentas muy complicadas. Veníamos partiéndola por pedazos y nos quedaba el último pedacito para hacer el último, pero ya terminaba. Y casi que hasta sabíamos cuánto tenía que dar, o cuánto yo quería que dé, porque me imaginaba el resultado final. Y 2, 3 días en la oficina tratando de hacerlo y no me salía, no encontraba la forma de resolverlo. Y me volví a casa malhumorado, dije, basta. Me llevé a mis hijas a comer una hamburguesa, a jugar al pelotero ahí fuera de la ciudad, y me estabas ahí mirándolas jugando. Me cayó la ficha completamente. Me imaginé qué era exactamente lo que tenía que hacer, cuáles son los pasos que tenía que dar. Volví para casa, la llevé y me volví a la oficina y estuve como hasta la 1 de la mañana, hasta que terminé la cuenta, salió. Mi amigo estaba en Japón en ese momento en una conferencia, así que nos comunicamos ahí por mail porque ya estaba levantado, festejamos virtualmente y me fui a dormir a casa como a las 3 de la mañana contento de haber terminado